El diablo, el demonio, ¿realmente existe? ¿Existe un ser hecho de maldad pura, inteligente? Observen este video. How many voices are there? 600. 600 the voices. I know the joke. This bedroom. Well, I heard a noise downstairs. I come out. I yelled for my wife to come Lo que ustedes ven es el video de un poltergeist, una supuesta niña poseída por un demonio que habla a través de ella. Esta noche los invitamos a nuestro especial acerca de entrevistas con el demonio. Entrevista con el diablo. Miguel Ángel Amaya, Julián Zapata. El demonio, ese es el tema de esta noche. ¿Se puede hablar con el demonio? Y cuando el diablo ha hablado, ¿qué nos ha dicho? Julián Zapata, ¿el demonio existe? ¿Se puede hablar con el demonio? Bueno, de hecho la demonología es un tema esencial en todas las tradiciones espirituales y religiosas. Y así como se puede hablar con los ángeles, hablamos con el Ser Supremo, independiente de todas sus manifestaciones, por supuesto que con el mal también. De hecho es una fuerza que ha estado presente desde los orígenes de la humanidad, desde antes de que la humanidad apareciera físicamente en la Tierra, y es un ente hiperinteligente que adapta muchas formas de acuerdo a cada cultura o a cada civilización. Por eso ha sido difícil para todos los pueblos y culturas decir dónde está, porque se adapta a todas las formas de pensamiento y conocimiento. Y aunque lleguemos a Marte, lleguemos a conquistar y lleguemos ahora a los planetas cercanos que están Alfa Centauro, seguro tendremos un debate con este ser hiperinteligente que no tiene fronteras también, como no tienen frontera los ángeles y los jinnes, los duendes o gnomos. Miguel Ángel, ¿existe el demonio, lo mismo? ¿Y se puede hablar con él o se puede interactuar con él? Bueno, digamos que la existencia del demonio siempre ha sido vista como una verdad por todas las doctrinas religiosas. Entonces se puede tomar como cierto que sí existe un ser que más allá, que está en otro tipo de dimensión, por decirlo de una forma, y que sí trabaja en pro de la maldad. Pero hay que ver cuál es la maldad o desde qué punto ve la maldad él. Porque puede ser que él vea lo bueno como nosotros, lo bueno de nosotros como lo malo para él. Entonces es una posición. Ahí ya la primera pregunta para todos. ¿Cómo se puede interactuar con el demonio? Hay gente que dice que se lo encuentra con un ritual, hay gente que dice que es poseída y entonces el demonio habla, hay otros que dicen que se aparecen sueños, ¿no? Y en las escrituras de muchas religiones se habla de que hay interacción con el demonio. Esa es la pregunta que les tengo. ¿En algún punto los seres humanos pueden hacer contacto con el diablo? A ver, se hace contacto con los ángeles consciente o inconscientemente, que es de las primeras creaciones de Dios, que son pura luz para el mundo musulmán, con el mundo de los jinnes, que están hechos de fuego, esencialmente, que están ocultos, no los vemos, pero piensan como los hombres, tienen intelecto, viven más que los hombres, aunque nacen, mueren, se reproducen, y los hay buenos y los hay malos. Y está el ser humano, los seres humanos, que es la última creación, es una de las últimas manifestaciones de Dios. Si bien es cierto, el universo fue puesto al servicio del ser humano, de la humanidad, de los hombres, para que lo administremos, tenemos que luchar y interactuar con esas fuerzas. De ahí que en el caso del Islam, del musulmán, durante las 5 oraciones diarias, cada que invocamos a Dios o oramos, y empezamos a recitar los capítulos del Corán, de este libro sagrado que lo sigue una cuarta parte de la humanidad, más de 1.900 millones de creyentes, y es la tradición que más crece junto con el cristianismo. Cada que iniciamos una oración, lo primero que decimos es una frase, una especie de virk o mantra, para hablarlo en términos. Decimos, Audu billahi minash shaitanir rajim, me refugio en Dios del Satán, del enemigo. Inmediatamente, eso lo hacemos 5 veces al día. Entonces uno se pregunta, uno se hace la pregunta, si el musulmán tiene que hacer 5 veces al día, enfrentarlo y decir, tenemos una controversia, imagínense ustedes el que no lo hace. Exacto. Les voy a mostrar entonces una nota que preparamos para hablar de ese asunto.
El demonio, un ser aterrador y maligno que acecha a cada instante. Una criatura que muchos piensan que se puede contactar, con el que se puede pactar, dialogar y entrevistar. El padre Gabriel Amott, exorcista del Vaticano, fallecido en 2016, asegura que hablaba continuamente con el diablo y conocía sus intenciones. Il diavolo, se uno lo guarda in faccia, lo conosce a fondo, sa che noi cristiani, col sigillo della Trinità, siamo immensamente più forti di lui e allora non fa nessuna paura. Il bello è che coloro che non credono al diavolo molte volte se lo hanno dentro. En este sentido, el demonio podría entrar en contacto con los mortales bajo diferentes manifestaciones, como apariciones y posesiones de animales y personas. Una tradición que aparece en el Evangelio de San Marcos, cuando Jesús se enfrentó a un grupo de seres infernales que habitaban dentro de un hombre de Gadara. Jesús, Hijo del Altísimo, ¿qué es lo que quieres conmigo? ¿Se puede hablar con demonios? ¿Qué mensajes tienen estas criaturas negativas? ¿Realidad o leyenda? Lo analizamos aquí, en Más Allá. Este personaje, este ser, esta entidad, como quieran decirle, que es el demonio, para muchas personas en este momento en la tierra es real. Para los seguidores de cantidades de doctrinas. Vieron al Padre Amor, por ejemplo, y vieron algunas representaciones de pasajes de la Biblia. Miguel Ángel, más allá de lo mítico, hay gente que piensa que realmente el diablo está en su casa, que se puede encontrar con él, que puede poseer personas. Es una realidad, pero es una realidad a medias dentro de lo que hemos podido averiguar dentro de la investigación paranormal. Muchas de las situaciones que nosotros vivimos, inclusive lo decía en determinado momento el padre Amorta, ahorita en lo que hablaba, las personas que no creen muchas veces es porque tienen el diablo adentro. Entonces, cuando hablan de que el diablo está adentro, puede haber un caso en que llegue la obsesión psíquica de una persona a tal punto que la persona pueda llegar a creerse que está poseída. O sea que la gente piensa tanto en que existe el demonio que puede convencerse. Puede convencerse de que realmente está poseído y no realmente está poseído por una entidad sobrenatural, sino por algo interno, ¿no? Por eso el Vaticano se blinda tanto en todos los temas de exorcismos, ¿no? Entonces, para que un exorcismo sea aprobado, primero tiene que pasar por un psicólogo, por un psicoanalista, tiene que pasar por un psiquiatra, tiene que hacer una cantidad de pruebas para poder establecer que realmente la persona tiene una entidad sobrenatural que lo está atacando. Entonces, es más complejo de lo que parece. Es mucho más complejo. También en el Islam es complejo. No es tan fácil decir que el demonio se presente, ¿no? Existe, pero le hago esa pregunta. En el Islam, como en el cristianismo, el demonio es una entidad. Existe y es súper inteligente, pero se puede manifestar en cualquier momento. No necesariamente tiene que ser por una vía o por otra. Bueno, a ver, como es un ente poderosa que fue creado también por Dios, hay que aclararlo. De hecho, se habló que es una especie como de jefe de los jinnes o gnomos o duendes, un supermaestro de ellos, que tiene sus legiones, y por eso se aparecen todas las culturas y civilizaciones. Y han habido pues 7 humanidades. Estamos viendo una última humanidad que es la humanidad adámica, donde esa manifestación fue un conflicto más fuerte todavía, porque hay que aclarar que para el Islam esotérico y místico, gnóstico, el sufismo, el irfán, que es la parte más esotérica, ¿sí? Ha habido 7 humanidades y esta es la última era que puede tener 10, 20 mil o 50 mil años, es un debate de otro orden y ese conflicto se ha acelerado y es mucho más complejo porque ahí es cuando pensamos siempre en los Armagedones, en el final de los tiempos, que es más complejo. Entonces se manifiesta de muchas maneras en muchas culturas, pero lo que sí es cierto es que como ese combate está presente entre el bien y el mal permanentemente, lo que hace el diablo es tratar de romper la línea vertical que viene de los universos y los cielos y el mundo espiritual, que es el mensaje de los profetas, de los libros sagrados, de los ángeles superiores como Miguel, Gabriel, Rafael, Uriel, etc. ¿Sí? O Mahoma, Jesús, Buda, Krishna, Bochica, Kukulcán, Yurupari, etc.
Ahora que Yurupari se va a poner más de moda, con Yurupari el tema de Chiribiquete, vamos a entrar a analizar mejor nuestros profetas antiguos. Entonces, lo que hace el diablo es tratar de romper esa cruz que existe en todas las civilizaciones. La cruz, hay una línea vertical que desciende de los cielos, que son verdades eternas que el hombre debe buscar, esotéricas, místicas, ¿sí? Y hay una línea horizontal que cambia con el tiempo, códigos, leyes, países, sistemas, imperios. En esa línea horizontal es que se mueve como pez en el agua el diablo o sus diferentes manifestaciones, que tratan de romper todas esas comunicaciones que han enviado los profetas y libros sagrados. Por eso ustedes van a ver que los profetas, todos tuvieron grandes opositores, entre su misma familia, su clan, su tribu, su nación, y normalmente no fueron profetas en su tierra, hasta los desterraron. Es muy caso de esos asesinados, perseguidos. O perseguidos. El caso de Elías, que le tocó huir y lo cogieron en el Líbano, la viuda de Serepta, o el caso de Juan el Bautista, Jesús de Nazaret, o Mahoma, que le tocó huir de su ciudad natal de la Meca hacia Medina, y al mismo Bochica lo sacaron a piedra muchas tribus del Santander. Sí. Y Yurupari tuvo esa confrontación en el Amazonas con fuerzas oscuras. Eso es un debate interesante. Entonces, ¿qué pasa? En el plano vertical actúan los profetas, los ángeles, que buscan que el hombre entienda. En el plano horizontal es cuando se mueve como pez en el agua el hombre, y donde está el hombre que tiene que luchar con lo inmediato, con lo material. Y ahí es donde se plantea la gran guerra. Y vamos a hablar de eso después de comerciales. Qué pena que lo interrumpa porque nos toca irnos a comerciales. Y les recomiendo este libro de Penguin Random House, se llama Conversaciones con Dios 4. Conversaciones con Dios 4 de Penguin Random House. Se lo voy a regalar aquí al imán, que no sé qué le gustan esos temas. Bien, y gracias. el hombre más feliz del mundo, el hombre más feliz del mundo, que también nos lo envía Planeta de Libros. Ese se lo regalo aquí a un amigo de las cámaras. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, hablamos del diablo. Nos escriben mucho desde Honduras, desde Guatemala, nos escriben mucho, ay, vea, se me cayó las gafas, justo cuando hablo de estos temas se pone uno como nervioso. Nos escriben, por ejemplo, también desde China, desde el señor Bermeo y muchos más. Gracias por estar ahí. Pero preparamos esta nota sobre un símbolo que ha rodeado a los movimientos satanistas, el símbolo del Baphomet. Si existe una historia extraña y misteriosa sobre el contacto con demonios, es la historia de Baphomet, una antigua deidad supuestamente adorada por la Orden de los Caballeros Templarios, que fueron sometidos, ejecutados y sometidos a torturas en 1307 por el rey Felipe IV de Francia. Una criatura que se describe como un ser antropomorfo, mitad cabra y mitad humano, que podía predecir el futuro. Aunque los académicos modernos afirman que el origen del nombre Baphomet era una probable versión en francés antiguo de Mahomet, su imagen sigue utilizándose por cultos satánicos, como esta estatua instalada a las afueras del cafetario de Little Rock, Estados Unidos, en el 2018. ¿Qué representa el Baphomet? ¿Es solo un símbolo? ¿Anhelamos hablar con el demonio? Tal vez solo nos quede especular. En antiguas tradiciones y en tradiciones modernas se dice que esta figura del Baphomet es el demonio y que puede hablar, y que es una forma como se contacta al demonio. ¿Qué piensa de todo esto, ya que estábamos discutiendo fuera de cámaras? Bueno, estábamos hablando ahorita viviendo pues el tema de Baphomet, y Baphomet realmente es una figura que la plantea el esoterismo antiguo, ¿no? Baphomet, o la figura que se tiene de Baphomet, deviene del abate Elifaz Leví, ¿no? Elifaz Leví fue uno de los más grandes esoteristas e investigadores de ocultismo que ha tenido la historia, ¿no? Entonces, este macho cabrío que se presenta ahí refleja la luz de la sabiduría y la luz de la sabiduría de la luz y la sabiduría de la oscuridad, ¿no? Dos partes interesantes que vienen de la cábala judía, ¿no? Entonces tiene un rostro de cabra porque representa la parte animal del pecado.
Sí, pero es una parte que se rechaza totalmente del pecado, porque Baphomet para las culturas del esoterismo, no las culturas que van acerca del satanismo, sino las culturas del esoterismo, Baphomet es la representación de Lucifer, que Lucifer es luz y fuego, que es la entrada o la llave de entrada tanto para lo espiritual o para la oscuridad. Pero eso tiene que ver con muchas otras imágenes, le pregunto a Julián, porque en muchas tradiciones los ídolos pueden transmitir o pueden ser también poseídos o pueden ser parte de una expresión demoníaca, ¿no? Bueno, aquí hay algo mucho más complejo sobre el tema de Baphomet. Es que es un término que le han querido asimilar históricamente los cristianos a Mahoma, porque en árabe Mahoma se dice Muhammad. Baphomet fue una versión más francesa de Mahoma. ¿Por qué razón? Porque había que satanizar a Mahoma, a los grandes profetas. Eso es satanizar por parte de la cristiandad, de la Iglesia Católica, de ciertos sectores fundamentalistas. A profetas no solamente lo hicieron con Mahoma, en nuestros pueblos volvieron a Bochica el diablo. Y a Yurupari también lo volvieron el diablo. Por eso los famosos predicadores evangelistas y misioneros en la Amazonía relacionan a Yurupari con el diablo. Ahora vamos a saber que no es así. Y eso forma parte de nuestras identidades que faltan de rescatar. Ahora bien, ¿por qué Mahomet? Y ustedes van a mirar que cuando condenaron a los templarios, los juzgaron, los quemaron a sus grandes maestros y los persiguieron, no solamente por robar su dinero, hubo un debate que no se estudió, no se ha estudiado. Es que el esoterismo islámico fue adoptado por gran parte de los templarios. ¿Y por qué lo adoptaron? Porque resulta que el sufismo, y especialmente el sufismo y los chiitas ismaelíes, que influyeron tanto en este tema, los templarios adoptaron muchas de las prácticas esotéricas, tanto judías como musulmanas, porque después de tanto tiempo la gente termina impregnada de la civilización del otro, de la mística del otro. Eso hizo, por supuesto, que la influencia del islam místico, esotérico, especialmente el chiismo ismaelí y del sufismo, entrara en las órdenes místicas de los templarios. De hecho, muchos de los secretarios de los templarios eran musulmanes y practicantes esos rituales. Pero hay algo más interesante sobre este tema, es que ese chiismo místico ismaelí, por ejemplo, que fue el que gobernó Egipto, los chiitas ismaelíes fatimíes que gobernaban Egipto, también se vio impregnado en la francmasonería, por eso el grado 33. El grado 33 es un grado totalmente de origen islámico, eso está en el rosario, tiene 33 cuentas, uno de los rosarios islámicos. O sea, es puro esoterismo de origen de la cábala judía, del sufismo islámico chiita exactamente, y por supuesto de la práctica cristiana. Es decir, hubo una síntesis del monoteísmo místico en el tema de los templarios, por eso se volvieron peligrosos, por eso Mahomet, por eso una de las acusaciones que hacen contra los templarios maestros y de los templarios es que habían adoptado prácticas místicas de los musulmanes, que ya era por sí un gran delito. Bueno, y a partir de esto que nos ha contado el imán, quiero presentarles algo que es muy interesante. Esta imagen que van a ver a continuación. Lo que vamos a ver aquí es un exorcismo o una especie de liberación musulmana. La están viendo en la pantalla, hace parte también de la tradición del Islam, y quiero que me cuente el imán Julián. En el Islam existen este tipo de, nosotros la llamaríamos posesiones, no sé cómo le llaman en el Islam, de demonios o de jinns, y en este momento esto se ha vuelto muy popular en YouTube. Quiero que nos explique de qué se trata. Bueno, evidentemente hay dos cosas, no hay que caer en la superstición, pero evidentemente el demonio existe y hay momentos en que hay seres humanos, musulmanes y no musulmanes, que pueden ser poseídos. Y existen unas prácticas históricas del Islam que se llama ruqya, que significa como sanación espiritual, y donde se utiliza el Corán. Entonces, un imam o un dirigente espiritual que conozca de la lectura del Corán y la mística empieza a recitar especialmente algunos pequeños versículos del Corán, especialmente los últimos 3 versículos, el capítulo 112, 113 y 114, la fe pura, otro que se llama el alba y los hombres, que son especie de recuerdos de Dios o mantras hablados en nuestro lenguaje para desterrar al demonio. De ahí que los musulmanes en todas sus oraciones lo recuerden. Entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo el musulmán, el imán musulmán, es recitar frases del Corán para desterrarlas, pero tiene que ser un hombre limpio de corazón, un buen creyente. Y hay una cosa muy importante en esto: estos ejercicios no son fáciles hacerlos. No es fácil dedicarse a desterrar demonios o al exorcismo. Esto requiere una práctica especial de limpieza, de retiros espirituales, de peregrinaciones, y no es tan fácil decir que vamos a dedicar, porque es un trabajo especializado, como una sala de cirugía. Una sala de cirugía tiene un cirujano, un anestesiólogo, una persona que se dedica a limpiar los instrumentos. Es decir, dedicarnos solo a este trabajo es supremamente peligroso y requiere, por supuesto, cierta disciplina y cierto recuerdo de Dios. A eso se debe que el creyente y el buen creyente debe ayunar. Una de las herramientas para erradicar el demonio y enfrentar estos fenómenos es que quien lo hace debe ser un buen imán musulmán, un líder espiritual, pero a su vez que ayune, además de las 5 oraciones diarias que hace, que ya de por sí son hartas,
pues debe hacer otras oraciones superrogatorias para poder enfrentar este tema. ¿Por qué? Porque el demonio está en todas partes. Y bueno, aunque esta imagen es un poco, pues, suena a veces como grotesca porque es una mujer cubierta con una burka y eso hace complicado mirarla, y además forman parte de comunidades. El imán que lo está haciendo es kurdo, es un kurdo de la región del Kurdistán, que es una zona entre Irán, Irak, Turquía, etc. Y en muchas culturas puede existir, algunas utilizan el agua. O sea, además recitan sobre el agua y después lanzan agua sobre esa persona. Y también existen prácticas de soplar sobre la boca del que está poseído por el demonio, que son prácticas que pueden sonar muy chamánicas también. O sea, están en otras culturas. Bueno, lo cierto es que el objetivo de esto es recitar el libro sagrado. Lo que pasa es, claro, hay que recitarlo en árabe. Él es kurdo, pero está recitando en árabe. Yo hablo español, pero también debo recitar en árabe. Lo cierto es que esta es una guerra que solo se puede librar en el campo espiritual con un libro sagrado. Aquí no se está inventando nada, esto se practica desde la época del profeta Maestad Rubya. Y para expulsar el sihr, una especie como de hechizo o embrujo. ¿Por qué? Porque existía la práctica de embrujar o hechizar la gente haciendo nudos. Era una práctica que existía antigua de hacer nudos para atar la gente, ahí sí como dicen, atar la gente. Y soplaban sobre los nudos, invocando el mal que se quería. Pues bien, existen una especie como de sentencias en el Corán para eliminar los hechizos, embrujos o ataduras que existen de embrujos o entierros, etcétera, para atacar este tipo de prácticas que siempre han existido, pero curiosamente existen más en nuestro tiempo que en el pasado. Exacto. Y yo quería preguntarle sobre nuestros tiempos a Miguel Ángel. Miguel, hemos escuchado todo y vimos este video tan impresionante. En la actualidad, lejos de esto religioso, en la cotidianidad de lo que usted ha vivido, ¿hay estas manifestaciones? Sí, existen. Lo que pasa es que tenemos que ceñirnos básicamente es a la metodología para entender qué realmente puede llegar a ser una manifestación diabólica y qué realmente puede llegar a ser otro tipo de manifestación psíquica, porque son cosas totalmente distintas. Las manifestaciones diabólicas tienen una serie de connotaciones sobrenaturales que lo dejan pues a uno bastante perplejo, como la capacidad de adivinación, que se habla en otras lenguas, etcétera. Y el tema psíquico tiene otro tipo de connotaciones que son un poco más físicas de la persona hacia el exorcista. Entonces, que se presentan, sí, hay diferentes situaciones, hay diferentes contextos en los cuales en la investigación que se realiza se puede tratar de entrar a investigar realmente cuál es el tipo de entidad que está manejando en ese momento el exorcismo o la posesión. Y últimamente, Miguel, le quería mostrar, se ha vuelto muy popular que la gente, para llamar la atención, los tiktokers, los youtubers hagan supuestos videos paranormales, y muchos de esos tienen que ver con el diablo. En Argentina hace poco, un saludo a los argentinos, fue muy popular esta imagen, que más bien parece una película, que más bien es como algo viral lo que ustedes están viendo, que se toma de parte de una familia en un lugar que se llama La Garganta del Diablo en Salta, en Argentina. Se vuelve viral la imagen y eso hace que la gente vuelva a hablar del diablo. Yo pongo esta imagen aquí no diciéndoles a ustedes como televidentes que el diablo existe, no estoy afirmando que lo que está tomado ahí en esa imagen es el diablo, siempre invito a dudar, sino lo que yo quiero mostrar es la vigencia del demonio como figura, que incluso cuando se toma una foto en redes sociales se vuelve viral. ¿Ustedes qué piensan de eso? Primero Miguel Ángel y después Julián. ¿Por qué nos atrae también el mal? O sea, no deberíamos repelerlo. Se toma una imagen y se vuelve viral. Todavía el diablo es un personaje muy fuerte para nosotros como seres humanos. Bueno, el diablo siempre ha sido un personaje propio también del folclore. Cuando nosotros escuchamos pues las historias de nuestros abuelos, se escuchaba hablar de la hora mala, se escuchaba hablar del perro endemoniado, se escuchaba hablar de que si tú salías a determinada hora te podía atacar el diablo, etcétera. Hoy en día el diablo continúa teniendo esa vigencia y no solo por la mera existencia o por la creencia de la existencia de él, sino creo que es una figura que siempre va a estar acompañándonos, como midiendo la parte esa de la bondad, como la parte de si realmente nosotros nos movemos en el lindero de la luz o nos movemos en el lindero de la oscuridad, ¿sí? Ese es lo mejor, y el mejor negocio del diablo es hacerle creer a los demás que no existe. Julián, ¿qué piensa de esto? Lo que pasa es que ir río abajo es más fácil que ir río arriba. Entonces, claro, a la gente le llama más la atención una película de este tipo de invocaciones satánicas que una película sobre un profeta, Yurupari, Buda, Mahoma o Jesús.
o un clásico, es muy sencillo. Entonces, claro, esto resulta grotesco y hay que tener cuidado porque la mayoría es sensacionalismo y no es cierto, es más farándula y es farándula de pseudoesoterismo. Pero por supuesto que aquí hay que aclarar, hacer una importante aclaración sobre estos videos. Lo ideal es que esto no se presente. ¿Por qué? Porque realmente la gente puede resultar atrapada por estos fenómenos sin darse cuenta. Porque resulta que lo que hacemos es abrir ventanas, como el que abre muchas ventanas de un computador o de un sistema y resulta embarcado en lo que no es. ¿Sí? Y resulta andando por el lugar equivocado. De ahí la importancia, la pregunta siempre es ¿cómo combatir un fenómeno de esta naturaleza? O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer el creyente en cualquier tradición espiritual? La pregunta. Y claro, la primera cosa que tiene que refugiarse es en la oración, en el recuerdo de Dios, sea el rosario musulmán, el rosario cristiano. Segundo, visitar lugares sagrados. Las peregrinaciones por eso son tan importantes. De ahí que, por ejemplo, en la Meca, uno de los actos importantes de un musulmán cuando va a la Meca, además de dar las 7 vueltas alrededor del cubo, a la antigua casa de Adán, de Noé, de Abraham, de Noé, es ir a un sitio que se llama Yamarat y tirar piedras a un lugar donde se le apareció el diablo a Abraham. Y una de las rituales, una cosa muy curiosa, hay unos monolitos que están como a 7 kilómetros de la Meca, que se llama, en una zona que se llama Mina, que está como a 7 kilómetros, se llama Yamarat, donde hay 3 monolitos, donde uno de los rituales de los peregrinos musulmanes en la peregrinación, que es de las más grandes del mundo, se tira piedras a ese lugar durante 3 días. Durante 3 días se le lanzan piedras. ¿Por qué? Porque el diablo se le apareció a Abraham y Abraham durante 3 días le dio piedra. Entonces ustedes van a ver que es muy famoso el lanzamiento de piedras al diablo, ¿sí? ¿Y eso qué significa? ¿Qué tipo de diablo? Tanto el diablo interno como los diablos externos que tienen los seres humanos. Y de ahí la importancia de que cada tradición espiritual tiene unos rituales y unas prácticas para combatir este enemigo que nos acecha permanentemente. Y Julián, después de estos comerciales, Imán, vamos a hablar de un demonio muy famoso por el cine, por la tradición, que es el Pazuzu. Pero antes de eso, quiero mostrarles este libro que nos lo recomienda y nos los envía Urano Ediciones. Se llama Caraval. Caraval, lo consiguen en cualquier librería del país. Muchas gracias a todos los de Urano Ediciones. Ya volvemos porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá, aquí hablando de la posibilidad de comunicarse con el demonio, de las entrevistas con el demonio. Y si hay una película, estaba leyendo mucho lo que nos escriben, saludos a la gente de Honduras, Guatemala, El Salvador, a la gente de Perú, que nos ve muchísimo, a la gente de México, nos habían estado esperando y habían estado esperando este programa. Pues bien, en una película muy famosa que se llama El Exorcista, aparece una imagen que se volvió famosísima. La tenemos aquí atrás. Aquí la ven, es el llamado demonio del Pazuzu. Y se decía, o en la película se muestra cómo este demonio posee o tiene conexión con la posesión de una niña y habla a través de ella. Y habla y dice cosas. Es casi una entrevista con el demonio. Miguel Ángel, ¿qué podemos hablar de este fenómeno que pasó con esta película y realmente qué hay detrás del Pazuzu? Bueno, pues realmente Pazuzu se hace famoso gracias a la novela de William Peter Blatty, que es El Exorcista. Pazuzu es un demonio antiquísimo, ¿no? Es un demonio que tiene más de 2000 años de antigüedad y que era perteneciente pues a la cultura sumeria, ¿no? Entonces, digamos que para los sumerios no existía un lugar de condenación, o sea, no existía el infierno como tal, sino pues que el castigo que se vivía pues tras la muerte tenía que ver con otro tipo de situaciones, pero estas entidades como Pazuzu eran como los encargados de recordarle a los sumerios que ellos tenían que trabajar en pro de los dioses. ¿Y por qué Pazuzu es tan famoso? Porque Pazuzu era el más terrible de los demonios que tenía la religión sumeria, era como el jefe de jefes, porque era un demonio que era un demonio del viento, y era un demonio que traía la peste, era un demonio que traía la fiebre y que traía la enfermedad. Entonces por eso ellos le tenían tanto respeto a Pazuzu, porque cualquier afrenta que ellos hacían a los dioses podría llegar Pazuzu a pasarle la cuenta de cobro y llegaba con enfermedades. Entonces por eso es tan famoso Pazuzu para los sumerios. Y digamos que cuando sale la película resulta esta imagen así de Pazuzu, que fue encontrada de hecho en una excavación en Irak, y es una de las pocas representaciones que se encontró de Pazuzu, y por eso se hizo tan famoso este demonio pues para la cultura, ¿no? En todo el tema del exorcista. Imán, ¿qué podemos hablar de esto? A ver, ¿Qué parece? Sí, las fronteras entre los ángeles y los jinnes o los demonios son muy complejas en el mundo antiguo, porque muchas veces pueden ser la manifestación de un terrible ángel encargado de una tormenta, tempestad o traer enfermedades, ¿sí? Y a veces dicen, este es el mal, y puede que no lo sea. Eso lo tienen más claro, por supuesto, las civilizaciones monoteístas. El mundo, como ocurrió aquí en el mundo chibcha, por ejemplo,
Chibchacún, aunque era el protector de los chicchas, destruyó al mundo antiguo chibcha y lo inundó. Entonces, claro, la gente dice, desde ese punto de Chibchacún, que inundó toda esta sabana de Bogotá, pues es un destructor, y en cierto momento puede ser visto como el malo de la película, ¿sí? Y luego aparece Bochica, ese maestro civilizador que renueva todo esto y saca de esa terrible penuria a los chibchas, a los muiscas, y destapa toda esta sabana de Bogotá y se crea el salto de Tequendama y los civiliza. Entonces, claro, de esa perspectiva Chibchacún puede sonarnos tremendamente terrible, pero fue el protector de los chicas, pero lo castigó, una especie de personaje que vino como la época de Noé. Sí, o sea, llega un momento en que vienen personajes como la época de Noé que inundan el mundo y claro, al sonar destrucción dicen este es el mal, por eso esas fronteras son tan complicadas. Lo mismo pasó con Lat, Uxa y Maná, una serie de ídolos que fueron considerados como malos después del Islam, pero en la época preislámica tenían que ver con planetas o cierto tipo de figuras femeninas. Claro, el problema es cuando alguien quiere atribuirle divinidad a ciertos seres que no lo son, o son ángeles o son jinnes poderosos. Y ahora hay una serie de seres que son poderosos, por ejemplo, que son cierto tipo de jinnes, por ejemplo, como los jinnes Efrit y los jinnes Mumin. Jinnes Efrit son un tipo de jinnes gigantes peligrosos. Ahí sí, de eso hablo mucho de las 1001 noches. Es muy rico en esa ¿Qué son los lectura. genios? De frotar la lámpara y sale un jin poderoso, un jin Efrit que se sale de control y puede destrozar lo que sea. Que los conocemos como los genios, ¿no? Unos genios poderosos. Los conocemos así, como pero genios. son jins. Son genios, son jines, son jines poderosos. Y estos personajes, por ejemplo, se salen de control y manejan una cantidad de cosas porque son súper inteligentes y además se han ganado esas facultades a través de la historia. Ahora bien, este tema de los jines ahora, de los seres hechos de fuego, es con lo que se va a encontrar muy posiblemente en los viajes espaciales de los seres humanos. Porque, por ejemplo, en la temperatura de Venus son de más de 800 grados. ¿Quién puede vivir en Venus a 800 grados? Los jines o gnomos. Según la tradición. O elementos del fuego. Pero elementos del fuego. Solamente pueden vivir ahí. Yo quiero que antes de seguir, porque nos fuimos a hablar de los jines, pero quiero que veamos este exorcismo en Argentina y que Miguel Ángel nos ayude a analizarlo porque es un exorcismo cristiano. Se cree que en los exorcismos el exorcista habla directamente con el diablo, ¿verdad? Sí. Con el demonio. Observen, por favor. Estas imágenes que ustedes ven son de un exorcismo que se puede ver en cualquier iglesia cristiana o en católica, en cualquiera, ortodoxa, protestante, en todas existe esa tradición. Este tipo de elementos nosotros los antropólogos lo vemos como un trance que es considerado trance con posesión, en el que la persona cree que está poseída. Desde la antropología lo vemos así, pero desde otras personas se cree que realmente lo que hay adentro, y especialmente en el cristianismo, repito, es un demonio. Para nosotros los antropólogos es una catarsis. Para Miguel Ángel, que tiene otra visión más desde el punto de vista paranormal, estas manifestaciones, estos tipos de espasmos, contorsiones, ¿esto qué habla? Esto que dice sería el resultado de una voz infernal, o sea, ¿estaría hablando el demonio? Digamos que... Si existiese. O sea, nunca he negado la existencia del diablo. Yo creo que sí existe el diablo, sí existe el infierno, incluso uno podría decir que sí existe el karma. Pero hay muchas situaciones de pronto que se presentan en este tipo de exorcismos que lo ponen a pensar a uno sobre su validez. Desde el punto de vista investigativo, habría que hacer un análisis mucho más extenso del caso, poder entender un poquitico más el contexto de la posesión, el contexto de la situación que presenta la persona que en esos momentos está siendo exorcizada. Recordemos que, como lo comentaba el padre Amort, dentro del tema del exorcismo y de la investigación que se hace de la demonología, hay diferentes campos y hay que entender el alcance que puede llegar a tener el demonio en ese tipo de situaciones o de vivencias. Poder uno decir que esta persona realmente tiene un demonio adentro es una situación muy compleja, porque realmente tendría uno que presenciar diferentes tipos de prodigios que podrían ser asignados a un demonio, porque si estamos hablando, como lo decía anteriormente el imán, de un genio, podemos estar hablando de una entidad que maneja diferentes aspectos de la materia y diferentes aspectos psíquicos que pueden llegar a alterar a una persona o alterar el entorno donde se encuentra, donde se está haciendo este exorcismo. Entonces, eso podría indicar que sí se trata de un fenómeno sobrenatural y no de un caso de pronto de obsesión psíquica, que puede llegar a ser el que está presentando la persona. La mayoría de estos fenómenos son más show espectáculos, sobre todo estos que se ven en las iglesias protestantes,
porque confunden las perturbaciones psíquicas de las personas que están influenciar, que pueden entrar en trance fácilmente, con perturbaciones y tomas de jinnes o de espíritus malignos como tal, o sea, de control. Entonces, esto por supuesto suena más a farándole, a show, con música, donde ahora todo es como una especie como de orquesta, estos cultos, y es fácil que la gente entre en trance solo escuchando música. No es difícil, ¿sí? No es tan difícil. Entonces, esto para nosotros, desde el punto de vista de las tradiciones espirituales avanzadas, seria, es poco serio ahí sí. O sea, desde el punto de vista de una tradición espiritual seria como el cristianismo, el judaísmo, el islam, el budismo, el hinduismo, o de un chamanismo avanzado, esto es poco serio. Diferente cuando la gente entra en trance a través, o como ocurre, por ejemplo, en el chamanismo, donde hay cierto tipo de alucinógenos, yopo, el yagé, donde hay un maestro espiritual que guía esto, viajes, etcétera, y la gente tiene visiones. Pero a mí me parece que es sobre esto, y ahora con los medios de comunicación fuera de control y poco orientados, ¿sí? Positivamente, esto es más fácil manipularlo, la manipulación de masas y la superstición. Sobre todo, igual pasa con la astrología o con otros fenómenos, se ve básicamente lo externo, lo que no es importante, ¿sí? Ahora bien, el tema que nos preocupa a nosotros, a las tradiciones espirituales, es que realmente la gente no quiere a las fuentes, a las tradiciones serias de la Vedanta o de la Torá, del Antiguo Testamento, del Corán, para abordar estos fenómenos. De ahí que todo especialista en demonología, sea en el caso de los jesuitas que le encargaron históricamente a la Iglesia Católica hacer esto, porque siempre hubo eso, ¿sí? Aunque han resultado mejores para mí otros, como los benedictinos, son mucho más estudiosos y profundos sobre el tema, porque manejan el tema esotérico. Miren el tema de los benedictinos. Ustedes me preguntarán, un cristiano hoy, ¿dónde debería ir para combatir a una persona que se siente poseída por el demonio? Yo le digo, vaya a un monasterio benedictino en Rosales. ¿Por qué? Porque allá hay monjes que oran 5 veces al día, trabajan y oran todo el día. Quiero colocar un ejemplo. ¿Dónde combate una persona el demonio que se sienta poseída? Pues vaya a una peregrinación a Lourdes o a Fátima. Donde haya un trabajo espiritual donde haya una corriente espiritual que lo saque del tema. O sea, que le quite, porque el ser humano es como un imán, que se le pegan todo tipo de cosas, positivas y negativas. Lo que pasa con estas personas que se las toma los jinnes, demonios, duendes, etcétera, espíritus malignos, es que tomó demasiadas cosas negativas y no las puede digerir. No tuvo cómo limpiarse de ellas porque no tiene una oración práctica, ritual, ayunos, no visita lugares importantes y bueno, y se dejó manipular por el medio ambiente, por las circunstancias, porque es que el demonio, es que encontrarse con el demonio es muy fácil porque es ir río abajo, las pasiones, el nada, el ego, ¿sí? Pero buscar la verdad es ir río arriba, a la montaña, y resulta que eso la minoría de la humanidad lo hace. Y esos que van río abajo, pues son los que se encuentran más fácilmente con estos problemas del demonio del mal. Ya volvemos después de comerciales. Les recomendamos este libro también de Urano Ediciones, se llama Eros. Es un libro bastante interesante y también ya viene Joana Arenas y le recomendamos esta novela de Lorenzo Silva que nos trae Planeta de Libros. Lorenzo Silva nos muestra este libro. Gracias, Planeta. Viene Joana Arenas y volvemos aquí a esta discusión sobre si se puede contactar y se puede hablar con el diablo en Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hablamos de la posibilidad de contactar al diablo. Un saludo grande a todos los que nos ven en Argentina, en Bolivia y hace poco estaba viendo que nos estaban escribiendo nada más y nada menos que de Panamá. Un saludo grande a todo el pueblo panameño. Y a esta hora está Joana Arenas. Buenas noches, Joana. Hola, ¿cómo está? Buenas noches, Esteban, para usted y todos nuestros televidentes. Hoy le traigo un top donde supuestamente el diablo ha dejado su marca. Son lugares en los que se presume que estuvo el demonio. El número 1 se trata de la huella del diablo. Está ubicada en la Catedral Nuestra Señora de Múnich, un lugar construido entre el siglo XV y XVI por el arquitecto Georg von Hashbal. Se cuenta, según la leyenda, que este arquitecto decidió hacer un pacto con el demonio para lograr la construcción de este lugar. A cambio, el rey de las tinieblas le pidió que no le fabricara ventanas a la catedral, de manera que él pudiera estar allí, ubicado también en la oscuridad.
Pasado el tiempo y tras terminar la construcción, el demonio llegó a inspeccionar qué era lo que había hecho el arquitecto. Se dio cuenta que efectivamente el lugar tenía ventanas y fue tanta su furia que intentó ingresar allí a esta catedral y su huella quedó plasmada en el suelo. Muchos otros dicen que esta leyenda es completamente falsa, que nada tiene que ver, porque además a este lugar se le han hecho varias remodelaciones. Sin embargo, es una leyenda que sigue viva y la huella, por supuesto, está allí, latente. Número 2. La Cruz del Diablo está ubicada en Cuenca, España, a las afueras de un convento llamado Los Descalzos. Según la leyenda, que inicia en el siglo XVIII, había un chico bastante popular en esta localidad de nombre Diego. Allí pues llega una joven hermosa, que lo hace, por supuesto, perseguirla un poco. Diego era bastante mujeriego y decide coquetearle a Diana, esta nueva habitante de la localidad. La invita el Día de los Difuntos hasta este convento e intenta sobrepasarse con ella. Cuando este se lanza para besarla, se da cuenta que la mujer no tiene piernas, sino una especie de patas de cabra. Sale despavorido y se sube en la cruz que estaba por fuera del convento. En ese momento se le aparece el demonio y lanza un zarpazo ante esta cruz, dejando su marca, su huella allí plasmada. Las fotografías están y hasta el día de hoy este lugar sigue siendo recordado por la leyenda de Diego el Mujeriego. Número 3. La Muela del Diablo está ubicada en La Paz, Bolivia, a 300 metros de altura. Se trata de una piedra gigante con forma, por supuesto, de muela. Según los nativos, la leyenda cuenta que hubo una batalla campal entre ángeles y demonios. Un arcángel golpeó a uno de estos demonios, tirando su muela hasta el lugar donde está ubicada. Este sitio es bastante turístico en La Paz. Además, se plantean muchas otras historias alrededor de este lugar. Algunos dicen que también hay duendes, que quienes suben allí sin ningún conocimiento del lugar suelen perderse. Se habla también de la Cueva del Diablo, un lugar en el que se sabe muchas personas suben a hacer rituales satánicos. Queda claro que son muchísimos los lugares que parecen estar marcados por este demonio, por el rey del inframundo. Sin embargo, Esteban, me gustaría que usted con nuestros invitados analizara por qué se da esto, porque en todas las culturas se plantea ese temor por esos lugares que están marcados por el demonio y que detrás de ellos pues queda esa leyenda tan despavorida. Nosotros nos vemos en una próxima ocasión y seguiremos en búsqueda del misterio. Muchas gracias, Johanna. Y aquí les quería preguntar al imán y también a nuestros invitados lo que nos dice Johanna. Hay sitios que la gente dice que son sitios del diablo. En todas las tradiciones hay lugares sagrados, lo hablamos, Fátima, la Meca. Hay lugares que son lugares de peregrinación, pero también hay lugares que se están conectando entonces con el demonio. ¿Por qué sucede esto? ¿Son reales? Miguel y después el imán. Bueno, yo pienso que esto es parte de la cosmogonía y estos sitios que están ubicados a lo largo del mundo son parte de toda la cantidad de tradición oral que hay acerca del diablo. No solamente en estos sitios, también en Colombia hay un sitio que se llama el Puente de la Cabuya, que tiene una historia, una mitología muy parecida, y es el pacto que se hace con el diablo, y es cómo el hombre vence al diablo mediante su astucia, ¿no? Cómo el hombre que edificó la catedral hizo los ventanales, cómo el hombre que estaba edificando el puente hizo el pacto con el demonio para construir este puente en una noche, logró ganarle al diablo poniendo a cantar un gallo antes de las 6 de la mañana, ¿sí? Y el diablo en esa protesta, en esa frustración por no poder ganar el alma, lo que hace es pegarle una patada al puente, rasguñar la cruz, etcétera, etcétera. Siempre sucede esto con estas historias donde
digamos, la parte de la inteligencia humana logra ganarle esa parte de la inteligencia infernal. Pienso que esto pertenece más como a la tradición oral, como a la mitología, que a la realidad que haya aparecido el diablo a hacer este tipo de yo obras, quiero ¿no? hacer esa pregunta a Alimán. Si existen lugares que son sagrados, también hay lugares malditos. Bueno, a ver, mire, en Europa hay muchos sitios donde se habla de sitios del diablo, pero aterricemos aquí en Colombia, Tópaga, Boyacá, una iglesia famosa construida por los jesuitas. Allá está una imagen del diablo, aquí nomás cerca, El monasterio abandonado, sí. Sí, y por supuesto eso tiene que ver con el arte. A ver, pero pienso que estos sitios, a ver, una cosa importante, yo pienso que estos sitios donde hay imágenes del diablo o temas que tengan que ver con el arte, tiene que ver con un hecho interesante fenomenológico. El diablo o Iblis, como se habla en el Islam, es un enemigo del hombre, no es un enemigo de Dios, quiero aclararlo. Dios no tiene enemigos, de hecho el diablo está conminado un plazo hasta antes del juicio final para cambiar. O sea, el diablo está hecho para desviar a los hombres, no a los ángeles ni a Dios, mucho menos a Dios. Ahora bien, lo que pasa es que el hecho de que aparezcan ciertas imágenes del diablo en ciertos templos es una forma de recordar esto, de que es un enemigo del hombre, ¿sí? Y el hombre también, pues, obvio, los ha satirizado o también, por supuesto, les da manifestaciones artísticas, porque hay una lucha permanente entre este tema. Entonces, claro, hablar de sitios donde aparece el diablo o hay imágenes del diablo en nuestras culturas es más frecuente de lo que nos imaginamos, además porque hubo un choque cultural entre nuestros pueblos antiguos y los nuevos. Entonces, claro, lo antiguo era más el diablo. Y por supuesto, como estas iglesias tienen que ver con la época de la colonización, como ocurre con Tópaga y otros lugares, pues claro, se ve más ese conflicto, y eso pasó en la Amazonía, donde la figura de Yurupari la relacionaron con el diablo y no con un gran maestro civilizador. Eso hasta ahora lo entendemos, o el caso de Bochica, y eso pasa con algunas figuras que tienen la forma de cabro, etcétera. Además porque son sitios que tienen que ver con el desierto, son animales del desierto. Entonces, claro, relacionar al desierto o a los solitarios con el diablo o con los jinnes se volvió más natural, se volvió normal, la lucha entre el bien y el mal. Por eso, Imán, discúlpeme, los jinnes están relacionados con las arenas muchas veces, ¿no? Con el desierto, con la soledad. O con la selva. O con lo abandonado, ¿no? La casa abandonada, la selva, las ciudades abandonadas, los palacios que están abandonados, en ruina, la ruina. Cierto. Gracias, Miguel Ángel, por estar con nosotros acá en Más Allá. Con mucho gusto. ¿Cuáles son sus redes sociales? Y si nos puede dar un pequeño, breve... una conclusión final. Claro que sí. Yo creo que como conclusión tenemos que decir que el diablo existe, y creo que la mejor metodología en que el diablo se cubre es haciéndonos creer que no es real. Hay muchas cosas que afectan a la humanidad hoy día y también tienen que ver con el mal puro, y eso tiene que venir de una entidad inteligente, de una entidad que no está por encima de Dios, pero sí está por encima de la humanidad, y muy posiblemente sí sea el diablo. Y me pueden ubicar en redes sociales como en Instagram, @MiguelInvestigador, ahí estoy publicando mis investigaciones con el grupo Expediente Paranormal. Imán Julián Zapata, muchas gracias por estar con nosotros, para nosotros es un honor. Si nos puede dar sus redes sociales, bueno, ¿dónde sí, lo pueden contactar? Hay un canal que se llama en YouTube Islam 360 grados. Hay unas conferencias y videos donde explicamos sobre temas de Gnosis, de metafísica, de historia, de filosofía de las religiones. Y bueno, y pronto vamos a estar con una red Cultar, una red social grande de la que pertenezco, donde vamos a viajar por el mundo para mostrar la cultura religiosa y la cultura espiritual. ¿Y cómo combatir? ¿Cómo combatir el mal? Mire, peregrinen. Ahora todos nuestros jóvenes pueden viajar por el mundo, no le piden permiso a sus padres, solo nos notifican que van a viajar y que los ayudemos. Eso hacen los jóvenes. Bien, vayan a lugares elevados, vayan al Tíbet, vayan a la Meca, vayan a Jerusalén, vayan a Egipto, vayan a la Mesopotamia, vayan a Machu Picchu. Es decir, busquen lugares donde se inspiren, donde puedan combatir sus demonios interiores y exteriores, y lean sobre todo la Biblia, el Corán, la Torá, vuélvanse amigos de los libros y de los maestros civilizadores, es decir, retomar todo eso. Y si hay alguien que está enfermo y tiene serios problemas psíquicos o espirituales y piensa que está poseído, si es un buen católico, hay muy buenos monasterios, hay muy buenos conventos, hay muy buenos lugares de peregrinación. Vayan aquí a la Virgen de Fátima en Portugal, o aquí en México, aquí a Tonantzin, Guadalupe, o a nuestros santuarios famosos en Chiquinquirá. Es decir, hay muchos lugares para peregrinar, para limpiarnos espiritualmente en una época tan confusa, y sobre todo después de este encierro de la pandemia, ¿no?
donde nos tocó hacer peregrinaciones virtuales. Éxitos en esta vida y en la otra. Muchas gracias, Imán Julián Zapata, de la comunidad musulmana de Colombia, por estar aquí con nosotros. Yo al final solo quiero decirles algo muy breve. Exista o no exista el diablo, lo que sí existe es la maldad. Y la maldad la vemos todo el tiempo, en las calles, en nuestra sociedad, en nuestra propia casa. Y la maldad hace daño. Y obrar con maldad frente a nuestro hermano, frente a nuestro vecino, causa daño y dolor. Y eso no debería suceder. Aquí en Más Allá les presentamos diferentes visiones del misterio, pero también tratamos siempre de seguir el camino de la luz junto a ustedes. Por eso les decimos que por más lejos que andemos, siempre habrá un más allá. Hasta pronto.